Este punto geográfico de la bahía santiaguera no solo ha sido testigo de los ataques de corsarios y piratas o de la inmigración. En el año 1898 se convirtió en el escenario principal de la batalla naval. De ahí los cuestionamientos que propiciaron la derrota del Imperio Español y el fin de la guerra hispano-cubano-norteamericana. Cuba hasta ese momento había intentado una autonomía negada por España, y por lo tanto el único camino posible y capaz era el camino de la independencia. Martí ya lo había visorado desde el 95 y de hecho preparó la guerra necesaria, que fue la que llevó y condujo hasta este momento histórico. Calixto García, Máximo Gómez tenían la alta responsabilidad precisamente de lograr esos objetivos. Pero España se mantenía aferrada a esos intereses en la colonia de Cuba. Ambas naciones hacían sus estrategias, pero Estados Unidos buscaba intensificar pretextos contra España para declarar la guerra. Un detonante fue la voladura del acorazado Maine en el puerto de La Habana. A partir de ahí, la prensa norteamericana juega un papel importante, la prensa amarillista, y comienza todo un proceso de convencimiento mundial de la necesidad de esa intervención norteamericana. Sale la resolución conjunta donde decía que Cuba debía ser libre e independiente, e inmediatamente Estados Unidos le declara la guerra a España. Los primeros días de julio del 98 fueron aterradores. Se produce la intervención norteamericana, que comenzó con una especie de bloqueo naval a todo lo largo y ancho de la isla, y España, en las condiciones en que se encuentra, pues se ve obligado a enviar hacia Cuba la armada del almirante Cervera. Era una armada que tenía un grupo de unidades navales importantes para aquel entonces y que se conduce hacia Cuba. En medio de la cruzada marítima se desarrollaban combates terrestres en varios puntos de la ciudad. El día 1 de julio de 1898 se producen los combates terrestres, digamos, más importantes. Nos referimos al combate de El Viso en el Caney y de San Juan en Santiago de Cuba. Y cuando los norteamericanos logran vencer en esos combates, pues evidentemente la ciudad quedaba rodeada por las fuerzas norteamericanas, y el mando español pensó que la única posibilidad para que no fuera tomada la armada en la bahía fuera que ésta saliera de inmediato. El conflicto militar para ambas tropas no estaba en igualdad de condiciones. La boca de la entrada de la bahía de Santiago es muy estrecha y por lo tanto es imposible que dos unidades navales salgan al mismo tiempo. Por lo tanto podemos imaginar un combate desigual de 5 unidades saliendo una tras otras contra una armada organizada en círculo, en un semicírculo frente a la entrada de la bahía, lo que hizo que el combate fuera extremadamente desigual. Desde que iniciaron las acciones bélicas, Cervera en sus apuntes y cartas a su gobierno aseguraba que la derrota era segura e iban camino al suicidio. Fueron saliendo y prácticamente se fueron hundiendo una tras otras. La Armada Española poseía un barco, vamos a llamarle moderno para aquel entonces, era el crucero acorazado Cristóbal Colón, que además fue el que pudo abastecerse de carbón bueno en parte, y entonces sí pudo romper el cerco y continuar camino, pero varias unidades navales lo siguieron, norteamericanas, y muy cerca al Turquino, pues allí se le estaba dando alcance y ellos deciden arrancar el navío y este se hunde en la costa. En las profundidades del Mar Caribe yace la historia de las 4 armadas españolas derrotadas en el combate naval y que hoy pertenecen al patrimonio subacuático de Cuba. Con el Cristóbal Colón, pues se selló el futuro definitivo de España en América. La capitulación se firmó varios días después, pero ese ya fue el último acto, digamos, militar importante de lo que aconteció. La batalla hay que pensarla en su significación, en el valor y lo digo así porque yo creo que el honor militar está bastante ligado
al papel de Cervera en ese momento. Muchos mueren en ese acontecimiento, él es hecho prisionero, luego fue conducido a los Estados Unidos, luego enviado a España. Cuando uno profundiza en ese acontecer, se dan cuenta por qué los cubanos en un momento determinado consideran importante hacer en la Loma de San Juan un monumento a los que cayeron en cumplimiento del deber, el poner aquí una sala en el Castillo del Morro dedicada al combate naval con un busto de Cervera, honrando precisamente su honor militar, y porque igual cada vez que hay un aniversario cerrado de este acontecimiento, pues se hacen honores militares a esta personalidad que jugó un papel trascendente en este acontecimiento histórico. La batalla naval del 3 de julio de 1898 frente al litoral santiaguero fue sin dudas uno de los hechos más importantes de la guerra hispano-cubano norteamericana.